Un saludo cordial una vez más a todos y cada uno de ustedes, amigos, amigas, hermanos. Quiero una vez más compartirles este pasaje que está en el libro de Juan, capítulo 19, verso 25 al 27. Dice la palabra del Señor: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Cuán importante es de pronto recibir la compasión de parte de otras personas. Cuán maravilloso, cuán reconfortante, cuánta alegría hay en el corazón de la persona que recibe esa muestra de compasión. Y realmente es cuán importante es mostrar compasión. Y creo que Jesús lo mostró desde la cruz. Jesús mostró esa compasión tan especial hacia la persona sufriente, hacia la persona que está experimentando dolor, quebranto en su corazón. ¿Sabe? La compasión, según el diccionario, dice, significa sufrir juntos. Es un valor del ser humano que es capaz de comprender la situación de la otra persona y de esta forma, con una actitud, conectarse desde un sentimiento espontáneo de solidaridad para responder a las necesidades de esta persona sufriente. Y esto es lo que hizo el Señor Jesús. El Señor Jesús manifiesta su compasión hacia la persona que está sufriendo, manifiesta su compasión a tu vida, a mi vida. Y en esta oportunidad y en esta historia que se narra en la palabra del Señor, vemos la compasión del Señor Jesús hacia María, su madre. ¿Cómo se manifiesta la compasión del Señor Jesús desde la cruz? Definitivamente, en primer lugar, mostrando una profunda sensibilidad. Él mostró una profunda sensibilidad, porque dice el verso 25 del capítulo 19 de Juan, dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Ellas estaban junto al pie de la cruz, junto a la cruz de Jesús. Y obviamente tenía que estar allí también Juan, el discípulo amado. Los discípulos de Jesús y las mujeres y Juan, todos ellos junto a la cruz, yo puedo imaginarme, estarían muchas de ellas llorando, afligidos, muy tristes, acongojados. ¿Qué tipo de sufrimiento, qué tipo de una emoción tan triste embargaría el corazón de María y del resto de las personas que estaban allí? Puedo imaginarme que por el corazón, por la mente de María, estaría en este momento, vendría el recuerdo de aquellas palabras dichas por Simeón en Lucas capítulo 2, verso 34 y 35, dice la palabra: los bendijo Simeón y dijo a su madre, o sea, a María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estas palabras ahora se estaban llevando a cabo, se estaban haciendo evidentes, se estaban haciendo prácticas en la vida de María, quien obviamente tal vez en lo más profundo de su corazón estaría llorando, pero las lágrimas estarían tal vez estarían saliendo, pero así a grandes gotas. Y en lo más profundo de su corazón estaría sumamente quebrantada esta mujer. ¿Sabe? Jesús, al ver el dolor de las personas, él se conmueve. Realmente hay un sentimiento, hay una emoción que embarga el corazón de Jesús. ¿Sabe? En una ocasión,
dice que él estaba delante del pueblo de Jerusalén, y entonces en Lucas capítulo 13, verso 34, se manifiesta lo que dijo el Señor Jesús: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Y yo me imagino esta frase del Señor Jesús quebrantado, dolido. ¿Por qué? Porque había personas que no querían escuchar el mensaje del Señor, y esto causaba dolor en el corazón de Jesús. Y obviamente se identificaba con el dolor de la gente. La gente quería ser libre, la gente quería disfrutar de alegría, disfrutar del amor, disfrutar de tantas cosas. Pero sin embargo estas personas estaban sufriendo. ¿Y sufriendo por qué? Porque no creían en lo que el Señor les estaba hablando. Hoy en día la gente sufre, hoy en día la gente está realmente con un quebranto muy grande en sus corazones, creo yo, algunos por enfermedad y otros por otras circunstancias o razones, pero en este mundo y hoy en este tiempo podemos ver a mucha gente estar sufriendo, y mucho más porque las personas están alejados del Señor. ¿Sabe? El Señor Jesús siempre mostró una profunda sensibilidad, y en esta ocasión, cuando de pronto vimos cuando Lázaro había muerto, y entonces Marta, María estaban allí llorando, y en Juan capítulo 11, verso 33, nos dice la palabra del Señor: Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y en el verso 35 dice: Jesús lloró, y la gente estaba diciendo: miren cuánto amaba este Jesús a estas personas, cuánto lo amaba a Lázaro, cuánto ama a Marta, a María, cuánto ama, porque muestra una sensibilidad tan profunda que él está llorando. Jesús muestra una profunda sensibilidad ante el dolor de las personas. Pregunta: ¿estás tú en este momento experimentando algún tipo de dolor? ¿Estás tú sufriendo por alguna causa, por alguna razón? Definitivamente quiero decirte que Dios es sensible a tu dolor. Dios, en el corazón de Dios hay un dolor también al verte así, al ver a la humanidad, al ver a los hombres sufrir, y más aún cuando el hombre sufre por su pecado. Más aún cuando el hombre sufre como consecuencia de su pecado. ¿Sabe? El Señor no es ajeno al dolor de los hombres. El Señor no es ajeno al dolor de los hombres. Él muestra una profunda sensibilidad, así como lo mostró hacia María. Pero no solamente muestra la profunda sensibilidad, sino que también Él provee para la necesidad de esa persona sufriente, de esa persona dolida, de esa persona que realmente tiene una profunda necesidad. Entonces para él hay una provisión, para ella hay una provisión. Por eso en el capítulo 19 de Juan, en el verso 26, dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he ahí tu madre, he ahí tu madre. ¿Por qué razón el Señor Jesús tal vez no recordó no se recordó tal vez en ese momento? No es que no haya recordado. Creo que el Señor Jesús, aun cuando sabía que tenía sus medios hermanos, porque la Biblia dice que María tuvo hijos, y fíjate en Marcos capítulo 6, verso 3, dice: ¿no es este el carpintero, hablando de Jesús, hijo de María, hermano de Jacobo? Y ahí muestra el nombre del hermano de Jesús, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón.
¿No está también aquí con nosotros sus hermanas? Y dice, se escandalizaban de él. Y dice que en Juan capítulo 7, verso 5 también nos muestra y dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Sin embargo, el Señor Jesús ve a su madre y le dice, mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Por qué Jesús no dijo, María, mujer, ve ahora a tus hijos? Ve a tus hijos para que puedan estar contigo, para que te puedan consolar, para que te puedan ayudar, para que te puedan animar o para que puedan estar contigo, para que juntos estudien tal vez las escrituras. ¿Por qué Jesús no dijo eso a María, esta frase a María? ¿Sabe por qué? Porque los hermanos de Jesús o sus medios hermanos de Jesús no creían en él, no creían en él. Y por esta razón es que Jesús encarga a María, obviamente le deja el encargo a Juan y no le deja a sus hermanos, Desde la cruz, él ve el dolor, el sufrimiento, tal vez de soledad que ya estaba sintiendo María. Necesitaba protección, necesitaba esa seguridad de tener a alguien como un guía espiritual. Por esta razón es que Jesús le dice a María le dice, mujer, he ahí tu hijo. He ahí tu hijo. Con esto le está diciendo, mujer, no estarás sola. Desde hoy Juan ocupará mi lugar. Desde hoy Juan te ayudará. Desde hoy Juan será el que provea para ti, el que te guíe en esta vida espiritual. El Señor había de hecho prometido inclusive a sus discípulos. Dice que vendría, después que él partiera de este mundo, vendría el Consolador. Había una promesa, no les dejaré solos. No se preocupen, Jesús siempre está proveyendo para la necesidad de las personas en esta ocasión de María, pero también creo al mismo tiempo está proveyendo también para Juan la importancia de estar siempre unidos. ¿Sabe? El Señor siempre proveerá para los suyos. El Señor siempre proveerá para los suyos. Fíjese cuando dice en 2 Corintios 12:9, dice, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dios siempre provee para la necesidad de sus hijos, siempre provee para la necesidad de los suyos. Por esta razón, hermano, usted y yo debemos estar confiados plenamente en el Señor, porque en medio de la dificultad, en medio de la aflicción, en medio de las grandes dificultades, dice, tenemos nuestra confianza en Cristo Jesús, porque Él venció todas las aflicciones, todas las dificultades. Él los venció y en Cristo Jesús somos más que vencedores. Somos más que vencedores. El Señor siempre está para proveer para la necesidad de los suyos, sea una necesidad emocional, sea una necesidad física o sea una necesidad espiritual. Dios siempre obra a favor de cada uno de nosotros. Por eso debemos acercarnos al Señor. No en vano Mateo capítulo 6, verso 33. Dice, mas busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás serán añadidas. ¿Se da cuenta, hermano, hermana, amigo? Dios dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás es añadido. Todo lo demás es provisto. La necesidad es cubierta, es provista. Pero tenemos que buscar al Señor. Dios provee siempre para el necesitado. Y aún
usted, mi amigo, mi amiga, para su necesidad espiritual, dice la palabra en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros. Dios nos dio vida a cada uno de nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dios proveyó un Salvador, que es Cristo el Señor, para que nosotros, quienes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahora pudiésemos ver la luz de la salvación, la luz de Dios en nuestras vidas. Él es el proveedor para nuestra necesidad. Y sabe, tercero, frente a la pregunta que nosotros nos hacemos, ¿cómo se manifiesta la compasión y la misericordia de Jesús desde la cruz? Es realmente satisfaciendo esta necesidad. En capítulo 19, verso 27 dice, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Puedo proveer algo tal vez a alguien, o alguien puede proveer para ti, y tal vez esa provisión no dejarte satisfecho. Puedes de repente tener el mejor manjar en tu mesa y no quedar satisfecho. Puedes tener la cama la más hermosa de todas, la mejor cama de todas, y no satisfacer tus sueños. Puedes tal vez tener la mejor casa, el mejor castillo, lo más grande que pueda haber, pero no estar satisfecho en cuanto a tu seguridad. ¿Sabe una cosa? Por esta razón podemos decir que solo es Jesucristo quien satisface, y por eso cuando le dijo desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa, creo que Jesús estaba diciéndole, María, solo permaneciendo en la palabra y solo con Juan es donde ustedes permanecerán satisfechos, pero no habrá satisfacción cuando una persona esté lejos de Dios. En Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Podemos ver cómo Juan cumplió a cabalidad el encargo del Señor. Hijo, he ahí tu madre; mujer, he ahí tu hijo. Y estaban juntos, dice, todos perseveraban unánimes, y no solo María, creo también estaban todos los discípulos del Señor perseverando, estaban juntos. Esto era el deseo del Señor Jesús. Por esta razón le encargó a Juan. ¿Te imaginas si María hubiese quedado a cargo de los hijos, los medios hermanos de Jesús? Ellos no creían en Jesús, no eran seguidores de Jesús, no eran discípulos de Jesús. Por lo tanto, yo recuerdo cuando Jesús le dijo en una lectura, en la palabra encontramos esta historia, cuando Jesús habla al hombre rico y le dice, ¿sabes? Vende todo lo que tienes, entrégaselo a los pobres y luego toma tu cruz y sígueme. Y dice este hombre muy triste, viendo todas sus posesiones, de pronto dio la espalda a Jesús y se fue de ese lugar. ¿Sabe? Una persona que no tiene a Jesús en su corazón, una persona que no ama a Dios de todo su corazón, difícilmente va a estar comprometido con hacer la voluntad de Dios en esta tierra. Por esa razón Jesús le dijo, Juan, hijo, he ahí tu madre; mujer, he ahí tu hijo. Y aunque más adelante los medios hermanos de Jesús obviamente se volvieron discípulos de Jesús, se volvieron creyentes, pero hasta ese momento Jesús tenía que dejar establecido que tendría que venir alguien que pudiera satisfacer ese vacío, que pudiera completar el vacío que tenía que dejar Jesús. Jesús siempre enseñó la palabra. Jesús siempre enseñó que los hombres debíamos estar en perfecta unidad y una buena relación con nuestro Dios. Eso es lo que tenía que hacer Juan. Por esa razón es que le dice, hijo, he ahí tu madre. Y lo importante de todo es que nosotros vemos en todo esto la obediencia tanto de María como de Juan. María entendió algo muy importante, que en la cruz pendiente de la cruz estaba su Salvador y no su hijo en ese momento. Y aunque obviamente nosotros sabemos, el hijo de María, Jesús,
el hijo de María, es verdad. Sabemos que Jesús al ver está mirando a la madre, pero en esa circunstancia, en ese momento, Jesús era el Salvador muriendo por la pecadora. He ahí la mujer, esta mujer que también como todas las personas muertos en sus delitos y pecados, o todo, como toda persona pecadora, viendo a su Salvador pendiente de una cruz, otorgándole la salvación, el perdón de pecados y la salvación para su vida. Por esa razón podríamos decir que la misericordia, y no solamente la compasión, sino también la misericordia del Señor se mostró desde la cruz, mostrando una profunda sensibilidad, proveyendo para el necesitado y satisfaciendo la necesidad de la persona. Yo creo que vino una satisfacción al corazón de María luego, una satisfacción al corazón de Juan y a cada uno de sus discípulos. ¿Y sabe por qué? Porque Jesús es el que satisface el corazón de las personas. Él es el que muestra esa profunda sensibilidad, muestra su misericordia. Él se duele por el corazón del hombre que también llora de dolor. Él provee para el necesitado. Muchas personas, ¿sabe? Muchas personas hoy en día, de hecho, están sufriendo. Más aún todavía cuando nosotros vemos que esta pandemia que tal vez durante muchos años tal vez no se había dado de esta magnitud, o por lo menos de esta forma a nivel mundial. No hay poder bélico que pueda destruir a este enemigo letal frente a la salud. No hay dinero, no hay riqueza que pueda servir para aniquilar o para buscar que de pronto comprar algún tipo de antídoto y eliminar este virus. Todavía no lo hay. Nadie puede comprar su seguridad, nadie puede comprar su salud o ver algo, nadie lo puede hacer. Todos estamos a merced de esta amenaza. El pecado es igual. El pecado amenaza y amenaza al hombre. Pero Dios, ¿sabe? Dios tiene un dolor profundo. Por eso dice que envió a su Hijo a este mundo y lo vio morir en la cruz. Vio cómo los hombres lo humillaron, lo crucificaron. Yo me imagino Dios mirando allí desde lo alto, desde el cielo, viendo a Jesús cómo cargaba con el peso del pecado, con cómo era humillado, burlado, y tantas cosas que usted y yo sabemos, y muchos de nosotros lo hemos leído en su palabra. Pero todo esto, ¿sabe? Todo esto es para enseñarnos que Dios es el que provee para nuestra necesidad, y Él busca que el hombre sea satisfecho. Y solamente la satisfacción vendrá cuando Cristo Jesús llene el vacío que hay en nuestro corazón. Él es el que satisface. Él ve tu dolor. Si aún no tienes a Cristo Jesús en tu corazón, debes saber que hay un dolor profundo que produce obviamente el pecado. Es el vacío que hay en tu corazón. Tal vez no te has dado cuenta, pero sabes, déjame decirte, hay un dolor en el corazón del Señor. Y no puede hacer nada por ti mientras tú no levantes la mirada y le digas: Dios, me rindo a ti. Perdóname, Señor. Soy un pecador, soy una pecadora. Perdóname, Señor. Sé que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, que miras el dolor de mi corazón. Señor, te doy gracias porque ahora entiendo, Señor, que tú al ver mi dolor has provisto un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Podrías decirle así en oración? ¿Podrías decirle: Dios, ven a mi vida, ven a mi corazón,
Oh Dios misericordioso, oh, eres un Dios compasivo. Ven a mi corazón. Puedes decirle, amigo, amiga, puedes decirle. Dios quiere que tu vida esté satisfecha, que estés en paz, lleno de su profundo amor. Ven a Jesucristo, ven a Jesucristo. Él está obrando en este mismo instante. Él quiere hacer un milagro en tu vida. Y sabes, así como dijo, mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí a tu madre, hoy mismo el Señor te dice a ti, he aquí mi hijo. Dios te dice, he aquí mi hijo, he puesto y te doy a ti para que tú creas en él y vivas y tengas la vida eterna. Él nos entregó a su hijo. Dios nos entregó a Jesucristo para que nosotros, creyendo en él, pudiésemos ser salvos y estar completamente seguros en Cristo Jesús. ¿Quieres entregarle tu vida a Jesús? ¿Quieres estar satisfecho completamente? Quiero terminar con esto. Una mujer fue a un pozo a sacar agua. Y mientras estaba sacando agua, Jesús se le acercó y le dijo, ¿me puedes dar de beber un poco de agua? Y esta mujer le dijo, ¿cómo? Tú eres judío. ¿Cómo tú me dices que te pueda dar agua? Y entonces Jesús le dijo, si tú me pidieras el agua, esa agua que pudiera hacer que tú ya no tengas más sed jamás, pues yo te la daría. Y sabes, en medio de la conversación, esta mujer entendió que Jesús era el Mesías y que del agua del que hablaba era obviamente de la misma presencia de Dios. Era la misma presencia del Señor. Su palabra, su presencia en el corazón, haciendo que la persona pudiera quedar completamente satisfecha. Tienes un vacío en tu corazón y ese vacío solamente lo llena Jesucristo. Ven a Él. Él ve tu dolor. Dios ha provisto ya del Salvador. Hace más de 2000 años, Cristo Jesús fue a la cruz, murió en la cruz para darte a ti salvación y vida eterna. ¿Deseas recibirla? Ven a Jesús. Ven a Jesús. Oremos. Padre, te damos gracias en este momento especial. Y dile así, Señor, soy pecador. Ven a mi corazón, por favor. Jesús, te acepto y te reconozco como mi único Salvador. Gracias, Dios, por darme, Señor, este privilegio de orar a ti. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén. Amén.